A la congelación no le importa un corazón roto, simplemente te quita los dedos, luego los pies y después la vida. Sadie lo sabía mientras el hierro oxidado se clavaba en su muñeca. Abandonada para congelarse en un granero en ruinas, había gritado hasta que su garganta sangró. El sonido fue engullido por completo por una ventisca despiadada. La medianoche llegó y pasó. Cerró los ojos, lista para el amargo final. Entonces, unas botas pesadas crujieron contra la nieve. Una linterna se encendió. Alguien la había oído. La nieve caía de lado sobre la cresta, dura y granulada como cristales rotos. Gideon mantenía la cabeza gacha. Confiaba en que sus mulas seguirían la zanja que abría entre los montones de nieve. Era un hombre hecho para las tierras altas, de hombros anchos y curtido por el tiempo. Estaba envuelto en una pesada piel de búfalo que olía a humo y grasa. Esa noche, incluso él sentía los dientes de la montaña. La temperatura bajaba rápidamente, cayendo muy por debajo de cero. La humedad de su nariz se congelaba con cada respiración. Estaba a 1 milla de su cabaña. Solo tenía que seguir moviéndose. Entonces lo oyó. Gideon se detuvo, clavó sus raquetas de nieve y giró la cabeza, dejando que el viento golpeara su oído derecho. Por un momento no hubo nada más que el aullido incesante del vendaval rasgando los pinos. Empezó a moverse de nuevo, atribuyendo el sonido a la fricción de la madera. Otro sonido, un rasguido agudo y fino contra el rugido de la tormenta. No era un lobo, no era el chillido de un puma. Era un sollozo. Se quitó el rifle del hombro. El pesado metal se sentía a través de sus gruesos guantes de cuero. Entrecerró los ojos en la blancura. A su izquierda, a unas 200 yardas, en un barranco rocoso, se alzaba el esqueleto podrido del granero de un colono. La propiedad había sido abandonada hacía 3 inviernos. Su dueño se había emborrachado hasta morir en el pueblo. Nadie bajaba allí. Nadie tenía una razón para hacerlo. Gideon ató su mula principal a un abeto robusto y caminó con dificultad por la ladera. La nieve aquí le llegaba a la cintura, virgen y traicionera. Troncos caídos y ocultos esperaban bajo la nieve para romperle la pierna a un hombre. Se guió por la memoria y el instinto. Sus ojos estaban fijos en el techo hundido del granero, apenas visible a través del chubasco. Llegó a la pesada puerta corredera. Estaba atascada por un montón de nieve congelada. Gideon pateó el hielo. Sus botas pesadas rompieron la costra. Luego, lanzó su hombro contra la madera podrida. Crujió, cediendo lo justo para que él pudiera deslizarse dentro. El viento cesó en el segundo en que entró, dejando una quietud hueca y resonante. Olía a heno viejo, a podredumbre seca y a cobre. Encendió una cerilla contra la uña de su pulgar. La llama brilló, proyectando sombras violentas en las paredes. La acercó a la mecha de su linterna de latón, ajustó el globo de cristal y se giró para examinar el espacio cavernoso. «¿Quién anda ahí?», preguntó Gideon. Su voz era grave y serrín, poco acostumbrada a ser usada. Una bocanada de aire aguda provino del rincón más alejado. Gideon levantó la linterna. Era una mujer, acurrucada en la tierra de un viejo establo. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho y la barbilla apoyada en ellas. Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban como una tecla de telégrafo. Llevaba un fino abrigo de lana, totalmente inadecuado para noviembre en las rocosas, y mucho menos para una ventisca. Pero no fue el frío lo que le revolvió el estómago a Gideon, fue su brazo. Su brazo derecho estaba estirado hacia arriba. Terminaba en un pesado grillete de hierro sujeto a su muñeca. Una gruesa cadena salía del grillete. Daba 2 vueltas a una viga de soporte y estaba asegurada con un candado de latón. Alguien la había encadenado como a un perro rabioso y la había dejado morir. Gideon cruzó el suelo de tierra en 3 largas zancadas. Al acercarse, ella se encogió, apretándose hacia atrás contra la división del establo. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos y con moratones púrpuras debajo. «Aléjate», graznó. Tenía los labios agrietados y sangrantes. La sangre se había congelado en pequeñas perlas negras en su barbilla. «No voy a hacerte daño», dijo Gideon. Dejó la linterna sobre un cubo volcado.
La luz iluminó la piel en carne viva y ensangrentada alrededor de su muñeca, donde había luchado contra el hierro. ¿Quién te hizo esto? Déjame en paz. Su voz era un carraspeo seco, desprovista de esperanza. Solo estaba llena del instinto mecánico de un animal cazado. Gideon no insistió. Conocía esa mirada en sus ojos. Era la mirada de alguien que había aprendido que confiar en otro ser humano era la forma más rápida de acabar muerto. Se arrodilló en la tierra a su lado, ignorando su respingo. Se quitó el guante derecho y alcanzó el candado. Era de latón industrial pesado. No era algo que se rompiera con una roca. «Está congelado», susurró ella. Un repentino y patético temblor rompió su dura fachada. Él se llevó la llave. Bajó por el paso de montaña. Gideon trazó el mecanismo congelado con un pulgar desnudo y calloso. Miró la mano de ella. Los dedos estaban pálidos, volviéndose cerosos en las puntas. Principio de congelación, que pronto sería congelación. No tenían tiempo para que él fuera a su cabaña a por una sierra para metales. Ella perdería la mano, o simplemente moriría congelada mientras él estuviera fuera. «Aparta la vista», dijo Gideon. Ella parpadeó, sin comprender. No esperó a que lo entendiera. Gideon se levantó, dio un paso atrás y levantó su pesado rifle Sharps. Lo agarró por el cañón, probando el peso de la gruesa culata de nogal. «¿Qué estás haciendo?», jadeó ella, apretando más las rodillas. «¿Romperlo? Me destrozarás la muñeca. Es mejor que perder el brazo. Quédate quieta». Gideon blandió el rifle como un mazo. No apuntó al candado. Apuntó al eslabón oxidado de la cadena, justo donde se unía con el latón. Madera y acero chocaron con un crujido ensordecedor que resonó en las paredes del granero. Chispas llovieron sobre la tierra. La cadena aguantó. Sadie soltó un grito ahogado, apartando la cara y cerrando los ojos con fuerza. Gideon volvió a golpear. Puso todo su empeño en ello. Descargó la pesada culata con cada gramo de frustración y asco que sentía por un mundo que permitía tal crueldad. El impacto vibró por sus brazos, haciéndole castañetear los dientes. El eslabón oxidado se fracturó. Soltó el rifle y agarró la cadena con las manos desnudas, apoyando la bota contra la viga de madera. Tiró. Los tendones se marcaron en su grueso cuello. Tiró del metal hacia adelante y hacia atrás, escuchando el chirrido agónico del hierro forzado. Con un último y brusco chasquido, el eslabón se rompió. La pesada cadena se desprendió de la viga, pero el grillete y un pie de eslabones de hierro seguían unidos a su muñeca. Sadie se desplomó hacia adelante. Su brazo cayó como un peso muerto. Gideon la sujetó antes de que su cara golpeara la tierra. Era alarmantemente ligera. Gideon la recogió contra su pecho, sintiendo los espasmos rígidos e incontrolables que sacudían su cuerpo. Su piel era hielo a través de su fino abrigo de lana. «¿Puedes caminar?», preguntó él, con voz baja junto a su oído. «No lo sé», murmuró Sadie contra su abrigo de búfalo. Intentó incorporarse para apoyarse en sus botas, pero sus rodillas se doblaron de inmediato. Gideon no volvió a preguntar. La levantó en brazos, rodeando sus piernas con un brazo enorme y sujetando su espalda con el otro. La cadena que colgaba de su muñeca tintineó siniestramente contra la hebilla de su cinturón. Agarró su rifle por el cañón y enganchó el asa de alambre de la linterna con un solo dedo. «Mantén la cara hundida en mi abrigo», ordenó. «No intentes mirar la tormenta. Te congelará los ojos». Sadie no discutió. Giró la cara hacia adentro, apretando su nariz helada contra el pelaje áspero y almizclado. Gideon abrió la puerta del granero de una patada y salió a la vorágine. El frío los golpeó como un golpe físico. El viento se había levantado, aullando por el cañón. Borraba las huellas que él había dejado hacía solo 20 minutos. Sus mulas estaban acurrucadas junto al abeto, completamente cubiertas de blanco. «¡Arre!», gritó Gideon por encima del viento, chasqueando la lengua. Las mulas, a regañadientes, se pusieron en fila detrás de él. El viaje a la cabaña era de solo 1 milla. Pero con la nieve hasta la cintura y 70 libras de peso muerto en sus brazos, parecieron 10. Los muslos de Gideon ardían. Sus pulmones se quemaban con cada inhalación helada. Mantuvo la cabeza gacha, poniendo un pie delante del otro. Se concentró por completo en la mecánica de caminar.
Levantar, empujar, pisar, levantar, empujar, pisar. Contra su pecho, los temblores de Sadie comenzaron a disminuir. Eso era malo. Muy malo. Cuando los temblores se detienen, el cuerpo se ha rendido. «Oye», gruñó Gideon, reacomodándola en sus brazos. «Mantente despierta». Ella no respondió. «Dije que te mantengas despierta». Ladró más fuerte esta vez. La sacudió deliberadamente. ¿Cansada? Un susurro débil y resignado salió de los pliegues de su abrigo. «No me importa. Cuenta. Cuéntame una historia. Insúltame». Solo sigue respirando en voz alta. Silencio. Luego, apenas audible sobre el viento. «Vete al infierno». «Eso es», dijo Gideon, una sonrisa sombría asomando en sus labios agrietados. «Sigue así». Tardó 40 minutos en llegar a la línea de árboles donde se encontraba su cabaña, al abrigo de un saliente de roca. Era una estructura robusta y baja, construida con gruesos troncos de pino y sellada con barro. La nieve se acumulaba hasta la mitad de la ventana delantera, pero la gruesa puerta estaba despejada. Gideon empujó la puerta y se apresuró a entrar. La cabaña estaba completamente a oscuras y solo un poco más cálida que el exterior. Guardaba el frío rancio de un fuego que se había apagado hacía horas. Dejó a Sadie sobre una pesada alfombra trenzada cerca del hogar. Ella se acurrucó en un ovillo y la cadena de hierro tintineó contra las tablas del suelo. Se movió rápido. Encendió una cerilla, prendió una lámpara de queroseno sobre la mesa y se volvió hacia la estufa de leña. Había preparado el fuego antes de irse esa mañana. Metió un poco de leña menuda, encendió otra cerilla y sopló las brasas hasta que las llamas lamieron el pino seco. El fuego prendió, proyectando un cálido resplandor anaranjado por la pequeña habitación. Gideon se volvió hacia Sadie. No se movía. Sus labios tenían un aterrador tono gris pizarra. Se arrodilló a su lado y empezó a desabrochar los botones de su abrigo destrozado. Ella golpeó débilmente sus manos. «No lo hagas», balbuceó, con los ojos entreabiertos y vidriosos. «Aléjate. Tu ropa está húmeda». «Di, te está quitando el calor», dijo Gideon, con un tono plano y clínico. No detuvo su trabajo. «No me importa tu modestia. Me importa que mañana te despiertes con todos los dedos de los pies». Le quitó el abrigo de los hombros. Debajo, llevaba un vestido de algodón descolorido, rasgado en el hombro. Revelaba una piel moteada de púrpura y blanco. Vio los moratones en sus costillas, marcas profundas y feas que parecían la punta de una bota. La mandíbula de Gideon se tensó. Sacó una gruesa manta de lana de su cama y la cubrió por completo con ella, metiéndola por los lados para crear un capullo. Se dirigió a la bomba de hierro fundido de su fregadero y llenó una palangana de agua fría. La llevó junto al fuego y se sentó a su lado. Metió la mano bajo la manta y sacó su brazo derecho, el que tenía el grillete. La carne alrededor del hierro estaba en carne viva, pero sus dedos eran el verdadero problema. Estaban rígidos y blancos. «Esto va a doler», dijo. Sumergió la mano de ella en el agua fría. Sadie soltó un grito ahogado. Su espalda se arqueó sobre el suelo. «Caliente. Me quema. Es agua fría». «Tus nervios están fallando», dijo Gideon, sujetando firmemente su muñeca mientras ella intentaba apartarla. «Si la pongo cerca del fuego, tu tejido morirá. Tenemos que descongelarla lentamente». Cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas se escapaban por las comisuras, trazando líneas limpias a través de la suciedad de su cara. Respiraba con jadeos entrecortados e irregulares. Gideon se quedó allí durante 20 minutos, sosteniendo su mano encadenada en la palangana. Observaba cómo el color volvía lenta y agónicamente a las yemas de sus dedos. El blanco intenso se desvaneció en un rojo brutal e hinchado. Lloró en silencio. La dura coraza que había intentado mantener en el granero finalmente se hizo añicos bajo el dolor de la carne descongelándose. Gideon no ofreció consuelos vacíos. No le dijo que todo iba a estar bien. Simplemente se quedó allí, una masa sólida e inamovible en la penumbra de la cabaña, sosteniendo su mano en el agua. «¿Por qué?», susurró finalmente, abriendo los ojos. Eran oscuros, evaluadores y cansados. Miró fijamente el perfil de su rostro. Gideon la miró.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dejaste allí? No me conoces. Podría ser una ladrona, una asesina. Gideon sacó la mano de ella del agua, secándola suavemente con un trapo limpio. Miró el pesado grillete de hierro que aún rodeaba su muñeca, y luego la miró a los ojos. Porque un hombre que encadena a una mujer en el frío glacial no es el tipo de hombre que decide quién vive o quién muere, dijo Gideon en voz baja. Volvió a colocarle la mano bajo la manta. Y no dejo que los forajidos piensen por mí. La mañana no llegó con la luz del sol. Llegó como un lento y magullado gris que se filtraba a través del cristal escarchado de la única ventana de la cabaña. El viento todavía golpeaba los gruesos troncos de pino, un ariete implacable de aire y hielo, pero el volumen del vendaval había bajado a un rugido sordo y palpitante. Sari se despertó con el olor a achicoria y a grasa friéndose. Durante 3 segundos sintió calor. Estaba envuelta en lana gruesa, y las tablas del suelo bajo ella irradiaban un calor constante y reconfortante. Luego intentó girar sobre su lado derecho, y la cadena de hierro se arrastró por el suelo toscamente tallado, con un raspado repugnante. El recuerdo la golpeó como un golpe físico. El granero, la oscuridad helada, las botas pesadas crujiendo en la nieve. Se incorporó de un salto, jadeando, su mano izquierda buscando inmediatamente un arma. Sus dedos no encontraron más que el borde de la alfombra trenzada. El pánico la invadió, caliente y cegador, hasta que sus ojos se ajustaron a la penumbra y encontraron la enorme y silenciosa figura del hombre de la montaña sentado junto a la estufa de leña. Gideon no levantó la vista. Estaba concentrado en una sartén de hierro fundido, usando una cuchara de madera para mover gruesas lonchas de tocino salado en la grasa que chisporroteaba. Llevaba una camisa de franela descolorida, con las mangas arremangadas por encima de los codos, revelando antebrazos gruesos de músculo y marcados por años de duro trabajo en un país implacable. Su pelo oscuro estaba atado con un trozo de cuero. Tenía exactamente el aspecto del tipo de hombre con el que no te cruzarías. «Te has abierto los puntos», dijo Gideon. Su voz era baja, desprovista de inflexión. Sadie parpadeó, confundida, y luego miró hacia abajo. Durante la noche, se había agitado en sueños. La congelación de sus dedos era de un rojo brutal y furioso, hinchados al doble de su tamaño normal. Pero fue su muñeca lo que llamó su atención. La piel en carne viva alrededor del grillete de latón y hierro había vuelto a sangrar, manchando la manta de lana gris que tenía debajo. «Estoy bien», mintió al instante, con la voz quebrada. Sentía la garganta como si estuviera cubierta de vidrio molido. Gideon finalmente la miró. Sus ojos eran del color del pedernal viejo, afilados e ilegibles. No discutió. Simplemente se acercó a una pequeña mesa de madera, cogió una taza de hojalata y sirvió un espeso café negro de una cafetera abollada. Se levantó, cruzó la pequeña distancia entre ellos y le tendió la taza. Sari retrocedió instintivamente, llevando las rodillas al pecho, y la cadena tintineó ruidosamente. Gideon se detuvo. No se la acercó más. Simplemente dejó la taza de hojalata caliente en el suelo, apenas a su alcance. Luego le dio la espalda y caminó hacia la estufa. «Bébetelo», dijo, volviendo su atención al tocino. «Tiene azúcar. Tu cuerpo necesita la energía para reparar lo que el frío rompió». Sadie miró su ancha espalda, la sospecha royéndole las entrañas. Los hombres no hacían las cosas gratis. No por aquí. La amabilidad siempre era una transacción. Un pago inicial de una deuda que finalmente se vería obligada a pagar. Jude le había enseñado esa lección a fondo. Jude con sus ojos sonrientes y sus puños pesados. Jude que la había encadenado a una viga de soporte en un granero podrido, porque se había atrevido a preparar una alforja y mirar hacia el sendero del sur. Lentamente, con las manos temblorosas, extendió la mano y cogió la taza de hojalata. El metal le quemó las palmas en carne viva, pero el dolor la ancló a la realidad. Se la llevó a los labios agrietados y dio un sorbo. Estaba hirviendo, amargo y abrumadoramente dulce. Sabía a vida. Bebió la mitad antes de hablar. «¿Por qué me trajiste aquí?» Gideon le dio la vuelta a un trozo de carne. Había corriente en el granero. «¿Sabes a lo que me refiero?», dijo Sadie,
su cinismo regresando a medida que el café caliente le llegaba al estómago. Podrías haber roto el candado, haberme dejado unas cerillas y haberte ido. Me trajiste a tu casa. Me estás alimentando. ¿Cuál es el precio? Gideon hizo una pausa. Dejó la cuchara de madera sobre la estufa de hierro. Se dio la vuelta, apoyando las caderas en el mostrador, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. La miró durante un largo y silencioso minuto. El silencio se alargó, llenado solo por el crepitar del pino ardiendo y el siseo de la grasa de cerdo. El precio, dijo Gideon lentamente, es que no sangres en mi alfombra. Tardé un mes en trenzar esa cosa. Sadie lo miró fijamente, esperando el chiste, esperando la burla, la expectativa, la exigencia. No llegó. ¿Crees que miento?, señaló él. Creo que los hombres que viven solos en las montañas no rescatan a mujeres perdidas por la bondad de su corazón, respondió ella, su ira defensiva encendiéndose. Odiaba lo débil que sonaba, odiaba el pesado hierro que arrastraba su brazo hacia abajo. Gideon no se inmutó, solo asintió lentamente, como si no esperara menos. Justo, no tienes ninguna razón para confiar en un extraño, especialmente en uno que acaba de verte en tu peor momento. Se apartó del mostrador y caminó hacia un pesado baúl de madera al pie de su cama. Pero ahora mismo me importa un bledo tu confianza. Me importa ese hierro en tu brazo. Está cortando la circulación. Tu mano se está hinchando. Si no quitamos ese grillete hoy, vas a perder la mano de todos modos, y entonces tendré que amputarla, lo que significa llagas hirviendo y escucharte gritar. Preferiría evitarme el dolor de cabeza. Abrió el baúl y empezó a rebuscar en una colección de pesadas bolsas de lona. Metal tintineó contra metal. Sadie se miró la muñeca. Tenía razón. La carne por encima y por debajo de la pesada banda de hierro se estaba hinchando, volviéndose de un enfermizo blanco purpúreo. El arrastre constante de los eslabones rotos de la cadena solo empeoraba la fricción. Intentó cambiar de peso, y una aguda punzada de agonía le recorrió el antebrazo. Se mordió el labio para no gritar. Gideon se levantó sosteniendo una larga lima de acero oxidada, un par de alicates pesados y una pequeña botella de aceite dulce. No puedo forzar un candado tan pesado, dijo Gideon, caminando de nuevo hacia ella. Y no tengo un cortapernos lo suficientemente grande para el hierro fundido. Así que lo haremos por las malas. Tengo que limar el pasador de la bisagra del grillete. Va a llevar horas. Y va a doler. Se sentó en el suelo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para oler el humo de la leña y el sudor en su piel. No pidió permiso. Extendió la mano y tomó suave pero firmemente su mano derecha. Sadie se tensó. Todo su cuerpo se puso rígido. Cerró los ojos, preparándose para el dolor inevitable, preparándose para que la trampa se cerrara. Gideon vertió una pequeña gota de aceite dulce en la bisagra oxidada del grillete. «Quédate quieta», murmuró. El áspero y rítmico chirrido del metal, rozando contra el metal, comenzó a llenar la pequeña cabaña, ahogando la tormenta de fuera. Pasaron 2 horas en incrementos agónicos y repetitivos. Ras, ras, ras. El sonido de la lima de acero mordiendo la bisagra de hierro se convirtió en una presencia física en la cabaña, taladrando el cráneo de Sadie. Gideon trabajaba con la precisión mecánica de una máquina de vapor. No hacía pausas. No se quejaba del ángulo incómodo ni de los calambres en sus grandes manos. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con la muñeca magullada e hinchada de Sadie apoyada firmemente en su rodilla. Mantuvo su agarre lo suficientemente firme como para evitar que el hierro se moviera y le rasgara más la piel, pero lo suficientemente suave como para no empeorar el daño. Sadie lo observaba trabajar. Era imposible no hacerlo. Estaban a centímetros de distancia. Observaba los músculos de su mandíbula contraerse y relajarse con cada pasada de la lima. Observaba el ritmo lento y constante de su respiración. No había malicia en él, ni tensión oculta esperando a explotar. Estaba completamente concentrado en el problema que tenía entre manos, tratando el hierro oxidado como un tocón obstinado que necesitaba ser limpiado de un campo. «Se llama Jude», dijo Sadie de repente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas.
El silencio se había vuelto demasiado pesado, demasiado denso de cosas no dichas. No había pronunciado el nombre de su abusador en voz alta, desde que la había arrastrado al granero por el pelo. Gideon no dejó de limar, no levantó la vista. Ras, Ras. ¿Es el hombre que te encadenó? Sí. Sadie tragó saliva, con la garganta todavía en carne viva. Es el dueño de la compañía de transporte del valle. Nosotros estábamos casados. Ras, estábamos. En mi mente, se acabó la primera vez que me dio una patada en las costillas, dijo Sadie, su voz volviéndose quebradiza, un duro mecanismo de defensa activándose. Legalmente, supongo que su anillo todavía está en algún lugar de mi bolsillo, asumiendo que no se lo llevó antes de dejarme congelar. Gideon sopló una fina capa de limaduras de hierro de la bisagra. Aplicó otra gota de aceite dulce. ¿Por qué lo hizo? Lo del granero. No era un juicio. Era una simple petición de hechos. Le robé su yegua alazana, admitió Sadie, apoyando la cabeza contra la pared, agotada por la confesión. Tenía una alforja llena de melocotones en conserva, $60 que saqué de su libro de cuentas, y un mapa. Iba a cruzar el paso y coger el tren hacia el oeste. Me pilló en los establos. No gritó. Ni siquiera me pegó esa vez. Solo sonrió. Me arrastró hasta esa propiedad abandonada y me encadenó. Me dijo que volvería en 2 días. Si seguía viva, me perdonaría. Si no, bueno, el frío se lleva a muchos extraviados. La lima se detuvo. Gideon finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y por primera vez, Sadie vio algo resquebrajarse bajo la superficie estoica. No era piedad. La piedad era inútil. Era una furia fría y silenciosa. Era una ira pesada y peligrosa que se asentaba en lo profundo de sus huesos. «Es un hombre muerto», dijo Gideon en voz baja. Sadie soltó una risa amarga y entrecortada. «No seas estúpido. Hud tiene hombres, tiene dinero. Si lo matas, la ley te ahorca». «La ley no llega tan alto», replicó Gideon, bajando la vista de nuevo al hierro. Reanudó el limado, sus pasadas más duras, más rápidas ahora. Y los hombres que congelan a las mujeres en los graneros no merecen el lujo de un tribunal. «No te lo conté para que pelearas una guerra por mí», espetó Sadie, de repente enfadada por su presunción. Intentó retirar el brazo, pero el agarre de él en su antebrazo era como un tornillo de banco. «Suéltame. No necesito que juegues al héroe. No soy un héroe, Sadie». Gruñó Gideon, su voz vibrando con una intensidad repentina. No la soltó. Siguió limando. «Soy un hombre que vive en la tierra porque no puedo soportar el mundo civilizado de abajo. No me importa su dinero ni su compañía de transporte. Me importa que dejara a un ser humano encadenado a un poste como si fuera ganado. Ahora quédate quieta. Ya casi he atravesado el pasador». Sadie dejó de luchar contra él. El repentino pico de adrenalina se desvaneció, dejándola vacía y temblorosa. Observó cómo crecía la pila de limaduras de hierro en la pernera de su pantalón. «Ya está», gruñó Gideon. Dejó caer la lima. Cogió los alicates pesados, encajando la gruesa punta de acero en el hueco que había tallado en la bisagra. Ajustó su agarre, plantó la bota firmemente en el suelo para hacer palanca y apretó los mangos con ambas manos. Las venas de su cuello se hincharon. Sus hombros se tensaron contra la tela de su camisa de franela. Con un fuerte y brutal crujido, el pasador oxidado de la bisagra cedió. El pesado grillete de hierro se partió en 2, abriéndose como una almeja muerta. Gideon atrapó inmediatamente el pesado metal, antes de que pudiera caer y rasgar la piel de su muñeca. Apartó el grillete, lanzándolo al otro lado de la habitación. Golpeó la pared de troncos con un pesado y definitivo ruido sordo. Sadie se miró el brazo. Se sentía increíblemente ligero, flotando hacia arriba como si estuviera desprendido de su cuerpo. La piel era un desastre, morada, en carne viva, marcada con un profundo surco, donde el hierro se había clavado en su carne, pero estaba libre. Se frotó la muñeca con la mano buena, un sollozo ahogado escapando de su garganta, a pesar de su desesperado esfuerzo por contenerlo. Gideon no dijo una palabra. Se levantó, fue al pequeño mostrador y cogió un trapo limpio y una lata de ungüento amarillo. Volvió, se arrodilló y comenzó a frotar suavemente el ungüento
con olor a pino en su piel destrozada. «Va a dejar cicatriz», dijo en voz baja. «No me importa», susurró Sadie, secándose una lágrima de la mejilla con el dorso de la muñeca. «Ya no está». Gideon terminó de envolver una venda limpia alrededor de la herida. La ató firmemente. Luego se levantó, erguido sobre ella. Miró hacia la ventana escarchada. El viento de fuera se había detenido de repente. El terrible y ensordecedor rugido de la ventisca había sido reemplazado por un silencio pesado y profundo. La tormenta había amainado. Gideon la miró de nuevo, con expresión sombría. La nieve ha parado. Sadie sintió que la sangre se le iba del rostro. El alivio de la cadena rota se desvaneció, reemplazado por un pavor helado que se le agarró al estómago. Judd dijo 2 días, susurró. Hoy se cumplen 2, dijo Gideon. Caminó hacia la puerta y descolgó su pesado rifle Sharps de las clavijas. Comprobó la recámara, cerrándola de golpe con un chasquido metálico que sonó como una sentencia. Vendrá a revisar su trampa. Gideon no entró en pánico. Se movió con la aterradora eficiencia metódica de un hombre que había sobrevivido en la frontera sin desperdiciar un solo movimiento. Comprobó su pesado rifle Sharps, asegurándose de que el percutor estuviera libre de grasa. Sacó un enorme revólver Colt de una funda de cuero que colgaba de la pared, hizo girar el cilindro para comprobar los cartuchos de latón y se lo metió en la parte delantera del cinturón. Por último, cogió un cuchillo de desollar de hoja ancha de la mesa y se lo ató al muslo derecho. Sadie lo observaba desde el suelo, agarrando la manta de lana alrededor de sus hombros temblorosos. Su muñeca palpitaba con un dolor sordo y rítmico, envuelta en lino limpio. La cabaña, que minutos antes parecía un cálido santuario, de repente se sentía como una caja de madera, una trampa a punto de cerrarse. «No puedes luchar contra él», dijo Sadie. Su voz temblaba, aunque intentaba desesperadamente mantenerla firme. «No vendrá solo, nunca lo hace. Traerá a sus matones. Hombres que matan por un salario diario sin hacer preguntas. Que vengan». Gideon cogió un puñado de pesados cartuchos de plomo de una lata en el estante y se los metió en el bolsillo del abrigo. «No conocen esta montaña. No conocen la nieve. Ahora mismo están cabalgando a ciegas por un sendero que he memorizado hasta la última aguja de pino enterrada». «Judd no es tonto», insistió ella, levantándose. Sus piernas flaqueaban, todavía débiles por el frío y el hambre, pero se obligó a ponerse de pie. Se agarró al borde de la pesada mesa de roble para apoyarse. «Es cruel, pero no es estúpido. Los dispersará. Rodeará el granero. Cuando vea que no estoy, seguirá tus huellas. Las huellas están enterradas bajo 2 pies de nieve recién caída». Gideon se acercó a ella. Se cernía sobre ella, una sólida pared de músculo y cuero gastado. Metió la mano en su abrigo y sacó un revólver secundario más pequeño, un Smith & Wesson de cañón corto. Se lo entregó, pero primero preguntó, «¿Sabes disparar?» «Sí». Cogió el pesado metal con la mano izquierda. Su mano derecha estaba demasiado hinchada, demasiado débil para apretar un gatillo pesado. «Bien, quédate aquí. Tranca la puerta. Si alguien entra por esa puerta que no sea yo, vacías el cilindro en su pecho». Gideon se volvió hacia la entrada, ajustándose su pesado abrigo de búfalo alrededor de sus anchos hombros. «No dispares alto. En pánico, la gente siempre dispara alto. Apunta a la hebilla del cinturón». No esperó a que ella asintiera. Abrió de un tirón la pesada puerta de roble. El resplandor cegador del sol de la mañana, reflejándose en la nieve fresca e intacta, inundó la penumbra de la cabaña. El mundo exterior era agónicamente brillante y mortalmente silencioso, sin viento, sin pájaros, solo un océano blanco y helado que se extendía sobre los picos escarpados e implacables. Gideon cruzó el umbral y la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Sadie estaba sola de nuevo. Se movió inmediatamente hacia la puerta. No tenía fuerzas para levantar la pesada barra de hierro por sí misma, pero usó su mano izquierda y su hombro, apoyando todo el peso de su cuerpo contra el hierro frío, hasta que se deslizó en los soportes de madera con un sólido chasquido. Retrocedió, respirando con dificultad. Miró el arma en su mano. Estaba completamente cargada. Amartilló el percutor.
El clic metálico resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Se acercó a la ventana escarchada, limpiando un pequeño círculo con la manga buena. Fuera, Gideon había desaparecido. No había bajado por el sendero principal. Se había desvanecido en la densa línea de árboles por encima de la cabaña, tomando el terreno elevado. Abajo en el valle, una milla más abajo, 4 jinetes empujaban a sus caballos a través de los profundos montones de nieve. Jude cabalgaba al frente. Incluso desde esa distancia, Sadie reconoció la silueta de hombros anchos y el caro Stetson negro que se negaba a quitarse. Montaba un enorme caballo tordo, tratando al animal con la misma brutalidad descuidada con la que trataba todo lo demás, espoleándolo viciosamente cuando se hundía en la nieve que le llegaba al pecho. Detrás de él cabalgaban 3 hombres, pistoleros a sueldo, hombres viciosos de ojos vacíos que bebían el licor de Jude y llevaban a cabo sus palizas. Se dirigían directamente al barranco, directamente al granero. El pecho de Sadie se oprimió. Siguió su progreso a través del pequeño círculo de cristal claro. Llegaron al borde del barranco. La nieve era demasiado profunda para que los caballos siguieran. Jude desmontó, ladrando órdenes que el aire sin viento no lograba llevar hasta la montaña. 2 de los hombres desmontaron con él, sacando rifles de las fundas de sus sillas. El tercero se quedó atrás, sujetando las riendas de los nerviosos caballos. Se adentraron en el barranco, luchando contra la nieve, hundiéndose hasta la cintura. Jude llegó a la puerta hundida del granero. Pateó el montón de nieve congelada que la bloqueaba. La pateó de nuevo, más fuerte, su frustración visible incluso desde una milla de distancia. Luego empujó la puerta y desapareció en las sombras. Sadie dejó de respirar. 30 segundos después, Jude salió. No parecía enfadado, parecía salvaje. Se dio la vuelta, señalando el candado de latón destrozado que yacía en la nieve, señalando las tenues depresiones bajo la nieve fresca por donde Gideon la había sacado. El rastro conducía directamente por la cresta, directamente a la cabaña. Jude gritó algo a sus hombres. Amartillaron las palancas de sus rifles, sus cabezas girando, escudriñando la línea de árboles. Comenzaron la lenta y agotadora subida por la ladera. Sadie agarró el pequeño revólver hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se alejó de la ventana, buscando un rincón oscuro cerca del hogar de piedra. Levantó el arma, apoyando su brazo izquierdo en una pesada silla de madera para estabilizar su mano temblorosa. Apunta a la hebilla del cinturón, arriba en la cresta, perfectamente escondido entre las ramas cargadas de nieve de un enorme abeto. Gideon los vio venir. No se movió, apenas respiraba. El camuflaje blanco de la montaña lo ocultaba por completo. Apoyó el pesado cañón octogonal de su rifle Sharps sobre una rama gruesa, amartillando el enorme percutor con el pulgar. Esperó. Los necesitaba más cerca. Necesitaba ver su aliento formando nubes en el aire helado. Dejó que subieran, dejó que se agotaran luchando contra la montaña. La nieve era su aliada. Ralentizaba sus piernas, quemaba sus pulmones y los cegaba ante el peligro que esperaba entre los árboles. 50 yardas. Jude iba en cabeza, con la cara roja, su aliento saliendo en jadeos irregulares y humeantes. Seguía mirando hacia la cabaña, una sonrisa torcida de anticipación formándose en sus labios. Creía que estaba cazando a una ladrona. No se daba cuenta de que él era la presa. Gideon centró la mira delantera en el pecho del hombre que caminaba directamente detrás de Jude. Siempre elimina primero al respaldo. Nunca dejes que un hombre con un rifle encuentre cobertura. Gideon exhaló lentamente, vaciando sus pulmones. El mundo se redujo a la muesca de su alza. Apretó el gatillo. El estruendo del rifle Sharps rompió el silencio de la montaña como un cañonazo. Una pesada bala de plomo rasgó el aire helado y golpeó al secuaz en pleno centro. El impacto masivo levantó al hombre y lo lanzó hacia atrás en la nieve profunda. No gritó, no se retorció. Simplemente se desplomó en el montón de nieve y dejó de moverse por completo. El pánico estalló. El pistolero restante se movió frenéticamente, lanzándose detrás del tronco podrido de un pino caído, disparando a ciegas su Winchester hacia los árboles.
Las balas pasaron por encima de la cabeza de Gideon, bañándolo con polvo helado y agujas de pino. Judd no se cubrió. Se quedó helado, su cabeza girando hacia el eco ensordecedor, su pesado revólver ya desenfundado. Escudriñó la línea de árboles, su rostro pasando de la arrogancia a la rabia pura y sin adulterar. Se dio cuenta al instante de que su objetivo no era una mujer temblorosa encadenada a una viga. «Muéstrate», gritó Judd, su voz quebrándose, rasgando el aire gélido. Disparó 2 veces hacia el bosque, los disparos resonando inútilmente contra las rocas de granito. «¿Crees que puedes robar lo que es mío? Te quemaré vivo». Gideon no respondió. No recargó el Sharps. Era un arma de un solo tiro, demasiado lenta para un tiroteo a corta distancia. Dejó que el pesado rifle cayera a la nieve, colgando seguro de su correa de cuero de la gruesa rama. Desenfundó su Colt, fluido y silencioso. Se deslizó del árbol, aterrizando suavemente en la nieve profunda. No cargó colina abajo. Se movió lateralmente, cortando a través de la densa maleza, flanqueando al hombre atrapado detrás del tronco. Gideon era un fantasma en la nieve, completamente a gusto en los elementos brutales que estaban congelando lentamente a sus enemigos. El secuaz detrás del tronco se asomó por encima, cargando otra bala en su rifle, sus ojos fijos en el árbol de donde había salido el primer disparo. Estaba temblando, su aliento saliendo en jadeos de pánico y terror. Nunca vio a Gideon salir de entre los pinos, directamente a su derecha. Gideon levantó el Colt, amartilló el percutor. El agudo clic metálico hizo que el hombre se girara, sus ojos se abrieron de horror al mirar el oscuro cañón del pesado revólver. Gideon disparó una vez. El hombre se desplomó hacia adelante sobre el tronco, su rifle se deslizó de su agarre y desapareció en la nieve blanca de abajo. 2 menos, queda 1. Abajo en la cabaña, Sadie oyó los disparos. El volumen de los disparos hizo vibrar los cristales escarchados de las ventanas. 3 estruendos distintos, luego un silencio pesado y sofocante que presionaba contra las gruesas paredes de troncos. Mantuvo su arma apuntando a la puerta, su corazón martilleando contra sus costillas magulladas. No sabía quién había ganado, no sabía qué botas iban a pisar ese porche. Afuera, Judd se dio cuenta de que estaba solo. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el pánico acorralado de un depredador que de repente se da cuenta de que ya no está en la cima de la cadena alimenticia. Retrocedió, sus caras botas resbalando en la nieve en polvo. Disparó 3 veces más a ciegas hacia los árboles, malgastando su munición, su respiración agitada y desesperada. «¿Quién eres?», gritó Judd, su voz con un genuino matiz de miedo. Gideon salió de la sombra de una gran roca a 20 yardas de distancia. Se mantuvo perfectamente erguido, sin hacer ningún esfuerzo por esconderse. Su pesado abrigo de búfalo le hacía parecer un oso grizzly de pie sobre sus patas traseras. El Colt humeante colgaba holgadamente en su mano derecha. Judd apuntó su revólver hacia Gideon y apretó el gatillo. ¡Clic! El cilindro estaba vacío. Había disparado su última bala a los árboles. Judd maldijo, dejando caer el arma inútil y buscando frenéticamente dentro de su grueso abrigo una Derringer, o un cuchillo, o cualquier cosa para salvar su vida. Gideon no disparó. Bajó su Colt, su rostro una máscara de fría e aterradora indiferencia. Empezó a bajar la ladera, sus pesadas botas aplastando la nieve. Caminaba con una cadencia lenta y deliberada. Un hombre en completo control de su entorno. Judd sacó un pesado cuchillo de caza de su cinturón. Se preparó, un gruñido desesperado torciendo sus hermosos rasgos en algo feo. ¿Quieres morir por una ladrona? ¡Vamos! Gideon enfundó su revólver. No sacó su propio cuchillo. Simplemente siguió caminando. Cuando estaba a 5 pies de distancia, Judd se abalanzó. Blandió el cuchillo en un brutal arco ascendente, apuntando directamente al estómago de Gideon. Gideon no retrocedió. Se metió dentro del arco. Se movió con una repentina velocidad explosiva que desafiaba su enorme complexión. Atrapó la muñeca del cuchillo de Judd con su mano izquierda, bloqueándola en un agarre de hierro. Con la derecha, le dio un puñetazo directamente en la garganta. El repugnante crujido del cartílago colapsando
resonó bruscamente en el aire silencioso. Judd soltó el cuchillo al instante. Sus manos volaron a su garganta, sus ojos desorbitados mientras intentaba desesperadamente meter aire en su tráquea aplastada. Tropezó hacia atrás, cayendo pesadamente en la nieve que le llegaba a la cintura. Gideon se paró sobre él, observando cómo el hombre se asfixiaba en su propia arrogancia. No le ofreció una mano, no le ofreció piedad. Observó hasta que los violentos espasmos cesaron, hasta que los ojos de Judd se volvieron vidriosos y vacíos, mirando ciegamente al brillante cielo de invierno. La montaña se lo cobró, tal como él había planeado para Sadie. Gideon se dio la vuelta. Miró hacia su cabaña. El humo seguía saliendo alegremente de la chimenea de piedra. Comenzó el lento camino de regreso colina arriba, sus botas trazando un nuevo sendero a través de la nieve intacta. Dentro de la cabaña, Sadie oyó el pesado crujido de pasos acercándose a la puerta. Amartilló de nuevo el percutor del revólver de cañón corto, apoyándose en la silla de madera. Sadie, era la voz de Gideon, baja, ronca y completamente tranquila. Se acabó. Abre la puerta. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas pudo deslizar la barra de hierro fuera de los soportes. Cuando finalmente abrió la pesada puerta, Gideon estaba allí. No había sangre en su abrigo. Su respiración era regular. Tenía exactamente el mismo aspecto que cuando había salido. Miró el arma en su mano, luego su rostro magullado. La tensión se desvaneció lentamente de sus enormes hombros. «Baja el arma», dijo Gideon en voz baja, entrando y cerrando la puerta contra el frío glacial. «Necesito hacer más café. El tuyo probablemente ya esté frío». Sadie bajó el arma. Miró al hombre que la había sacado de las fauces de un infierno helado, que había destrozado sus cadenas de hierro y que no pedía nada a cambio. Por primera vez en años, el peso aplastante y cínico de su pecho comenzó a aliviarse. No le dio las gracias. Sabía que él no quería oírlo. En su lugar, volvió al hogar de piedra, sentándose en la alfombra trenzada. «Hazlo fuerte», dijo. El invierno no se retiró después de la violencia. Se atrincheró. Las semanas se sucedieron, medidas solo por la menguante pila de pino partido fuera de la puerta y la lenta y agónica curación de la carne de Sadie. Sus dedos se pelaron, desprendiendo capas muertas para revelar una piel rosada y en carne viva debajo, que palpitaba cada vez que la temperatura de la cabaña bajaba. El surco alrededor de su muñeca cicatrizó en una banda permanente y elevada de tejido blanco. Era gruesa y desigual, un recordatorio físico de una vida que intentaba activamente enterrar bajo la nieve de la montaña. Gideon nunca volvió a preguntar por su pasado. No indagó en los mecanismos de su trauma, no exigió un recuento de los abusos de Judd, ni esperó ninguna gratitud por su protección o la sangre que había derramado en su nombre. Simplemente existía, un ancla enorme y silenciosa en un mundo que siempre le había parecido impredecible y vicioso. Desarrollaron un ritmo silencioso y necesario. Cuando Gideon salía al amanecer para revisar sus trampas y atender a las mulas, Sadie se levantaba de la pesada alfombra trenzada, ahora mejorada a un estrecho catre que él había construido con madera de desecho, y encendía el fuego. Aprendió a cortar leña menuda con su pesado cuchillo de caza, manteniendo la hoja en ángulo alejado de su cuerpo, tal como él le había enseñado. Aprendió exactamente cuánto tiempo hervir la raíz de achicoria, antes de que se volviera irremediablemente amarga. Y descubrió cómo freír tortas de harina de maíz en grasa de tocino para que no se pegaran a la sartén de hierro fundido. No era un cuento de hadas. La fiebre de la cabaña era una presencia tangible y pesada. Había días en que el puro y opresivo silencio de las tierras altas hacía que Sadie quisiera gritar. Días en que el aislamiento presionaba contra las ventanas como un peso físico. En sus peores días, el recuerdo de las pesadas botas de Judd en el suelo la hacía estremecerse cada vez que Gideon dejaba caer un tronco en la estufa. El trauma no se evaporaba mágicamente solo porque la fuente del mismo estuviera muerta. Persistía, un dolor fantasma en sus huesos. Gideon se daba cuenta, siempre se daba cuenta. Cada vez que su respiración se volvía superficial, cada vez que sus ojos se volvían distantes y vidriosos, mirando las paredes sin verlas, Gideon simplemente se levantaba.
cogía su abrigo de búfalo, se calaba el sombrero y salía. Encontraba una razón para cortar más leña o remendar un arnés o palear la nieve de la puerta. Le daba espacio para respirar. Le daba espacio para alejarse del borde sin la presión sofocante de un público. Era un tipo de respeto profundo que Sadie nunca había encontrado. Hombres como Jude habían exigido toda su atención, todo su miedo y toda su sumisión. Gideon no exigía absolutamente nada. La trataba no como a una cosa frágil y rota que había que arreglar, sino como a una igual herida que solo necesitaba tiempo para soldar sus propios huesos. A finales de enero, los profundos moratones de sus costillas se habían desvanecido en manchas de un amarillo pálido. Podía sostener una pesada sartén de hierro fundido sin que sus muñecas gritaran de agonía. Podía salir a la pila de leña, respirar el aire fresco y helado y sentir una oleada de vitalidad real en lugar de puro terror. Una tarde, mientras el viento aullaba una melodía familiar y solitaria alrededor de los troncos sellados con barro, Gideon se sentó junto al hogar. Tenía un trozo de cuero gastado en su regazo, usando una lesna e hilo encerado para coser una alforja rota. El tirón rítmico del hilo era hipnótico. Sadie se sentó frente a él en la mesa, remendando un desgarro en su camisa de franela de repuesto a la luz de una lámpara de queroseno. Mordió el hilo, haciendo un pequeño nudo, y alisó la tela sobre la superficie de roble rugoso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido, repentinas y afiladas contra el crepitar del fuego. Gideon detuvo su trabajo. No levantó la vista de inmediato. Clavó con cuidado la pesada aguja de acero en el cuero grueso, tirando del hilo hasta que se hundió en sus dedos callosos. «El deshielo de primavera está a 2 meses», dijo, su voz con esa familiar cadencia ronca e imperturbable. «El paso inferior es imposible hasta entonces. No importa mucho lo que pregunte. Estás atrapada aquí. Sabes perfectamente a lo que me refiero». Finalmente dejó el cuero. Levantó la vista, sus ojos captando la luz anaranjada de las llamas. La agudeza peligrosa y pétrea que había en su mirada el día que mató a 3 hombres se había suavizado durante las semanas tranquilas, reemplazada por una familiaridad firme y evaluadora. «Supuse que empacarías tus cosas y te irías cuando estuvieras lista», dijo Gideon llanamente. «Tenías un mapa. Tenías un plan para coger un tren hacia el oeste antes de que te atraparan. No soy un carcelero, Sadie. No rompí unas cadenas solo para forjar otras». Sadie se miró la muñeca. La cicatriz era fea, siempre sería fea, pero ya no dolía. Era solo una marca de supervivencia. «California», murmuró, trazando el tejido cicatrizado con el pulgar opuesto. Ese era el plan. En algún lugar cerca del océano, un lugar donde nunca nieva y nadie sabe mi nombre. Suena como un buen lugar para desaparecer. Lo es. Volvió a levantar la vista, encontrando su mirada firme sin inmutarse. «Pero creo que ya he corrido suficiente. Correr solo te cansa». Gideon permaneció perfectamente quieto. El único sonido en la cabaña era el chasquido del pino seco en la estufa y el leve silbido del viento a través de los aleros. «La vida aquí arriba es dura», dijo lentamente, sin ofrecer ilusiones románticas, negándose a pintar un cuadro bonito. «Hace un frío glacial durante 7 meses al año. Es solitaria. Pasas la mitad del tiempo luchando contra el clima y la otra mitad esperando que un oso grizzly no huela la grasa de tu tocino. No es para gente que quiere una vida fácil. Rompe a la gente». «Nunca he tenido una vida fácil», replicó Sadie, una chispa de su vieja rebeldía encendiéndose, brillante y caliente. «Tuve una vida civilizada. La civilización me encadenó en un granero podrido y me dejó morir congelada. Me quedo con los osos». Una lenta y leve sonrisa asomó en la comisura de la boca de Gideon. Era una expresión rara, que transformaba por completo su rostro, rudo y curtido, haciéndole parecer años más joven. No ofreció una dramática declaración de amor. No cruzó la habitación para tomarle la mano ni ofrecer promesas vacías. Ambos estaban demasiado dañados, demasiado prácticos para teatralidades baratas. En su lugar, retomó su trabajo con el cuero. Alineó la lesna afilada para la siguiente perforación.
Vamos a necesitar más tocino salado antes del deshielo, dijo en voz baja, con los ojos fijos en la costura. Si te quedas, vas a aprender a desollar un conejo. No voy a hacer toda la carnicería. Sadie cogió la camisa remendada, doblándola cuidadosamente en un cuadrado apretado. El caparazón cínico y defensivo que había llevado durante años finalmente se resquebrajó, cayendo en pedazos invisibles sobre el suelo de la cabaña. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a humo de leña y cuero viejo. Se sintió segura, verdadera y completamente segura. «Enséñame mañana», dijo. El invierno rugía fuera de las gruesas paredes de madera, pero dentro, el frío finalmente se había ido. La supervivencia en las brutales montañas de la frontera requiere más que un arma cargada. Requiere un espíritu humano inquebrantable y alianzas inesperadas. Sadie encontró la libertad no huyendo, sino manteniéndose firme junto a un hombre que entendía el lenguaje del silencio y la supervivencia. Si esta cruda y lenta historia de redención y dura justicia te ha mantenido completamente enganchado, no dejes que la historia termine aquí. Pulsa el botón de Me gusta ahora mismo. Comparte este video con otros fans de los dramas del oeste auténticos y suscríbete a nuestro canal para más narrativas salvajes y emocionantes. Tu apoyo mantiene vivas estas historias de la salvaje frontera.